México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Segunda parte. José López Portillo, 1976-1982. El fin del régimen postrevolucionario. Al servicio del gran capital y mal correspondido. Sección 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Mientras la mayoría de los mexicanos contemplaba impotente el saqueo y las alzas en la canasta básica, los especuladores y banqueros reiteraban su exigencia de respeto a la libertad cambiaria. Sí, señor, cúmplase con las disposiciones de la banca modernizada. Los banksters exigían el respeto a la libertad cambiaria como quien respeta lo más relevante de la Constitución. Los mexicanos de a pie sentían en carne propia los efectos del saqueo, cayendo en picada su nivel de vida, que su economía era en pesos y no en dólares. Banqueros, empresarios, la pequeña burguesía lacaya del gran capital, con ínfulas de grandeza, cual correctos pequeños burgueses, contando con la bendición, cuando no, del alto clero, para santificar este tipo de negocio. Santos negocios del reino del Señor aquí en la tierra, vénganos la bendición del cardenal Corripio Ahumada y del obispo Carlos Quintero Arce. ¿Aún no andaba por ahí don Millonésimo? Instaban al gobierno a cumplir con su política inicial manteniendo las libertades monetarias. Entre todos, torpedeaban al gobierno y al Estado indefenso, porque su propia legislación facultaba la vorágine. ¿Cómo se habría de oponer al libre cambio monetario si ese era un dogma auspiciado por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y teorizado por los Chicago Boys? Por supuesto que la devaluación del peso tenía que alcanzar cuotas récord. La especulación disparaba la inflación y el círculo vicioso se movía como carrusel a velocidades de Fórmula 1. Que la especulación hacía cotizar al peso en disparos que llegaron en un día a subir 150 pesos por dólar. Todas las medidas que el gobierno iba adoptando para frenar el saqueo fracasan al ser saboteadas por los banqueros y empresarios. La vorágine, devaluación e inflación había encontrado en la especulación su mejor caldo de cultivo. Tal vorágine especulativa que desangraba al país por lo profundo de su laceración pasaba a afectar a la economía real. Los precios altos del peso provocaron inflación. Las tasas de interés tenían que ser altas y por tanto inflacionarias. Los precios subían como espuma. La propia especulación minaba paulativamente la confianza social. Dos devaluaciones achicaron al peso ante el codiciado dólar. Los petrodólares no alcanzaban sino para que el gobierno los acaparase ante la urgencia de pagar la emergente deuda externa. El control parcial de cambios a través de tres tipos rompía con la escuela de Chicago y ponía al gobierno ante la necesidad de asumir medidas más radicales para evitar el hundimiento total. Preceptos tan bien elaborados que auguraban el desarrollo moderno de México y para lo que sirvieron, enriquecer a banksters y especuladores. Algo no checaba con las premisas y propuestas por don Milton Friedman, el padre de la criatura. Silva Herzog, el relevo en la Secretaría de Hacienda, aseveraba que la crisis estaba bajo control, pero la ruptura con la banca privada era un hecho. En la Convención Bancaria de 1982 se da una aparente reconciliación o acuerdo para corregir los desperfectos. El Banco de México volvía al mercado de cambios. Los banqueros se congratularon y de inmediato pasaron a sabotear su participación regulativa, a tal grado que se obliga a que el banco oficial se volviese a retirar de dicho mercado a principios de agosto, dejándole a la banca privada el mercado libre para saciar su sed especulativa sin ninguna supervisión. Y los banqueros se regodearon en el festín. El gobierno seguía siendo condescendiente y procuraba congratularse con tamaños especuladores, pero la condescendencia y el llamado a la conciencia no dieron resultados. Habiendo estado el Estado en riesgo de insolvencia bancaria, el gobierno seguía considerando que el patriotismo de los banqueros frenaría el saqueo, y no fue así. El abuso fue a tal grado que la evidencia acusaba de actos delictivos a los propios dirigentes bancarios, más el gobierno callaba.
La sola creación de un mercado negro cambiario ameritaba cárcel a los potentados. Pero eso es en otro planeta. Si el peso en su valor real oscilaba cercano a los 75 dólares, la especulación lo hacía oscilar entre 100 y 300 dólares de un día para otro. Los MEX dólares en bancos que solo podían salir como pesos, fueron habilitados para tratar desesperadamente de evitar la fuga en lo inmediato de 13,000 millones de dólares, que ya no estaban en los bancos, pues los banqueros los habían rematado para alimentar el pánico monetario. Y si el nuevo secretario de Hacienda declaraba que la crisis está bajo control, el 28 de junio del año aciago, los banksters le corresponden propagando rumores e incitando a un mayor canje de pesos por dólares. La ofensiva bancario-empresarial denotaba la intención de ganar para su propiedad los bienes de la nación, específicamente las paraestatales. Era ya una ofensiva neoliberal privatizadora que aprovechaba el caos engendrado y el malestar popular antigubernamental para concretar su asalto al Estado. Tal propósito se revela en abril del año tormentoso, cuando la Cámara de Industriales de Nuevo León, léase el Grupo Monterrey, llamó a sus asociados a ejercer presiones contra el Estado para privatizar el país. Más evidente, ni las huellas digitales de un ladrón. El varón panista del empresariado, Manuel Cloutier, cumplía su papel, acusando al Estado de ser el único culpable de la crisis, exonerando a banqueros e industriales, cual cabría esperar de uno de los suyos. Viéndose respaldado por el obispo Quintero Arce, preparando el terreno para que el 25 de agosto la privada iniciativa ensorbecida asegurase que lo peor de la crisis eran las paraestatales. Por lo tanto, el gobierno debería entregarlas a los empresarios. Plan con maña. No cabe duda de que los banksters mexicanos y las cúpulas empresariales estaban bien aleccionados por los ideólogos y agentes intromisorios del capital imperialista. Aquel caos provocado por ellos mismos y la incidencia extranjera les servía para debilitar al gobierno y emprender el asalto al Estado, en procura de apropiarse de las empresas más rentables y de los recursos más preciados del país. Y desde entonces Pemex pasa a ser el trofeo, la pieza de caza más preciada. La presumida banca internacionalizada sirvió para que las sucursales actuasen como puentes para la fuga de capitales, además de hacer las veces de acreedores del gobierno. No es de extrañar que Banamex y Bancomer le prestaron al gobierno de México actuando como intermediarios de bancos internacionales. ¿Qué mejor negocio, así de redondo, como el orbe? Tanto recolectaban petrodólares en México como cobraban con intereses en dólares al gobierno de México. Préstamos arbitrarios. Los procedimientos maravillosos que permite la banca modernizada. ¿Quién lo dijera, don Pepe? Banksteriles. Siendo la siguiente filiación de los 3 bancos mexicanos transnacionalizados, Banamex pertenecía al consorcio Intermexican Bank, con 36.25% de activos, junto al Bank of America, Deutsche Bank, UB of Switzerland y Dai Ichai Bank. Bancomer era del grupo Libra Bank, con 8% de participación, junto al Chase Manhattan, de los Rockefeller y de Henry Kissinger. No olvidar. Royal Bank of Canada, Mitsubishi Bank, Deutsche Bank, Swiss Bank, Crédito Italiano, NAT Westminster, Banco Espírito Santo de Portugal y Banco Itaú de Brasil. Y Serfín pertenecía al grupo Euro Latin American Bank, que se integra con 49.9% de bancos europeos y 9 latinoamericanos. Aquello era la bancocracia extendiendo sus tentáculos, incluyéndose europréstamos canalizados a México en un 26% por estos grupos filiales. Los bancos privados mexicanos encabezaron la lista de algunos préstamos al gobierno, sobre todo a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Gobierno y otras instituciones financieras oficiales mexicanas. De 1970 a 1979, bancos mexicanos participaron en créditos por casi 8,000 millones de dólares a México.
saqueo de la bancocracia internacional a México por intermedio de filiales y trato directo con matrices. La salida total de dólares fugados, pagados y gastados en Estados Unidos es incalculable, pero debió haber sido espantosa, representando una transferencia de recursos similar a una sangría tributaria de un país subordinado hacia el norte imperialista.